Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Así, con las palabras del cardenal Farrell y las campanadas de San Pedro, se anunció el fallecimiento del Papa Francisco, el primer Papa argentino. La muerte ocurrió en las primeras horas de hoy, lunes 21 de abril, 24 horas después de su última aparición pública, por el domingo tal vez más especial de la Congregación Católica, que tiene que ver con el domingo de Pascuas. El gobierno argentino decretó 7 días de duelo nacional por la muerte de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Como símbolo de manifestación se utiliza la bandera media asta en edificios públicos y la suspensión de actos oficiales. Ya confirmó el propio presidente Javier Milei que viajará en las próximas horas a Roma para llegar al Vaticano. Él mismo pidió ser velado en la capilla de su residencia de Santa Marta. Los funerales comenzarán en el mismo día de hoy. Hay repercusiones, por supuesto, en todo el mundo, ni hablar en su Argentina, y también en Rosario, donde habrá misas para recordarlo en varias iglesias, capillas, pero sobre todo en la catedral de nuestra ciudad. Así se mantuvo Francisco hasta el último día de su vida. Así se mostró hace tan solo 24 horas atrás en la celebración de Pascua. Hoy recordamos a Francisco en su memoria desde distintos puntos del mundo donde estaremos conectando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bienvenidos como siempre al Noticiero de la Gente. Hoy obviamente nos despertamos con esta noticia que afecta a todo el mundo, también a la Argentina y a nuestra ciudad, y es por eso que gran parte del Noticiero de la Gente será dedicado a este día tan especial, 21 de abril del año 2025, el día en que se anunció el fallecimiento del Papa Francisco. Y nos vamos directamente a la zona del Vaticano, porque allí hablamos de las primeras repercusiones que ocurren a esta hora con una plaza San Pedro que se enteró prácticamente en vivo y con estas campanadas que mostrábamos de las noticias. El doctor Guillermo Heisenberg está desde allí y ya hacemos contacto con él. Doctor, ¿cómo está? Aquí Fernando, Guille y Sonia los saludamos desde Rosario. Buen mediodía para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Sonia? ¿Cómo está? Espero que muy bien. ¿Me ven bien o no me ven? Le vemos muy bien, sí, por supuesto. Con el sol un poco detrás que nos hace algún brillo, pero bien, se ve, ahí está, ahí mejora, por supuesto. Ahí está mejor. Ahí está, lo vemos ya con el sol resplandeciente en una tarde hermosa en Roma. Exactamente. Parece que el día se alegra de recibir al Papa Francisco en el cielo. Podríamos decir esa comparación, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuéntenos cómo se han vivido estas últimas horas. Bueno, a partir del día de hoy, ya 21 de abril, cuando se dio anuncio en la madrugada del fallecimiento de Francisco. Bueno, la verdad que para mí fue una gran conmoción. Yo tenía una gran relación con el Papa Francisco, pero debo decir que todo Italia, todo Roma, amaneció con esta noticia triste, dolorosa, que no por esperada es menos dolorosa, porque lo vimos ayer salir al Balaloggia de San Pedro, apenas pudiendo hablar, haciendo un esfuerzo final para saludar a toda la gente andando en el papamóvil. Se le vio bastante débil en esa oportunidad. Yo creo que fue como una despedida de su pueblo y un acto máximo de generosidad, quizás hasta contra su propia salud. Uh-huh. Ahí estamos compartiendo las imágenes de ayer. Decíamos, uno de los días más importantes para lo que es la comunidad católica apostólica romana, ¿no? Que tiene que ver con el día de Pascuas, y así, sabiendo lo que había ocurrido con las últimas apariciones donde se lo vio muy débil, Francisco definitivamente decidió aparecer frente a los fieles. Vos estás allí, ¿no? En la Plaza San Pedro, atrás tuyo está el Vaticano, ¿no? Yo estoy en la plaza.
Atrás mío, aunque te moleste el sol, si querés, está el Vaticano. A ver, Está vamos la a ver. iglesia de San Pedro. Ahí está. Yo estoy- No, pero no hay problema, se ve la imagen. Digo, ¿y cuántas horas hace que vos estás allí, ahora ubicado? Yo vine hace un rato, no sé cuántas horas, porque Ajá. yo estuve trabajando en algunas cosas por el tema del Papa Francisco, en algunos temas personales de él con sus secretarios privados, Ajá. pero fue un día muy conmovedor y un día muy, muy movido realmente. Porque digo, En la toda plaza estaba llena, veíamos esa imagen cuando se empezaba a escuchar las campanadas de, bueno, tan características del anuncio del fallecimiento, de la muerte de un papa, y digo, y la gente... Desde las 8 de la mañana, 8:30, 9 de la mañana, la plaza comenzó a llenarse. Ujú. También es habitual que se llene la plaza en épocas de jubileo, pero no de la forma que fue hoy. Ujú. Pero que puedo decir que se presentía, vos decías antes, minutos antes de que se diera a conocer la muerte del Papa, ya había más gente allí aglomerada. La muerte del Papa se iba a conocer a las 8:30 de la mañana. Claro. Más o menos. Sí. Hora romana. Ujú. El Papa falleció a las 7:35 y más o menos una hora después se le notificó al pueblo de Dios, podemos decir. La primera notificación que hace el cardenal diácono, el camerlengo, es al colegio cardenalicio. Y después se tiene que, según el derecho canónico, informar a la iglesia, al pueblo de Dios. Eso fue alrededor de las 8:30 de la mañana. Ujú. ¿Y cuáles son los pasos a seguir desde allí? ¿Cuáles son las noticias que se conocen en cuanto a estas ceremonias que comienzan a partir del día de hoy? No sé durante cuántos días se extienden. En el caso del Papa Francisco hay algunas decisiones que tomó él personalmente. Por ejemplo, él decidió que los 9 días que son de luto y llanto, en el cual se celebran misas y se le presenta al pueblo de Dios los restos del sumo pontífice, sean a cajón cerrado. No quería que lo velen en la Basílica de San Pedro, sino en el oratorio de Santa Marta. Así que se está disponiendo todo para comenzar ahora mismo el proceso de salutación final al Santo Padre, podemos decir. Eso Claro. va a durar alrededor de 9 días, donde se celebran misas y demás, concluyendo con el entierro, el sepelio, que según propia voluntad del Papa Francisco, no quería que lo entierren en San Pedro, sino en Santa María Mayor, que es la basílica romana dedicada a la Virgen, a quien él le tenía mucha devoción. Ujú. Pero sería uno de los primeros Después papas, de- ¿no? Porque digo, Sí. cuando uno... No, hay varios papas enterrados ahí en Santa María Mayor Ajá. también. Ah, bien, bien. Pero desde hace muchísimos años. Este fue de los últimos, el primero que va a ser. Y después de eso, el camarlengo, que es el que se hace cargo de toda la administración de la iglesia en lo que se llama sede vacante, convoca a los cardenales para disponer qué fecha comenzará el cónclave de elección del nuevo pontífice. Ujú. Bien, bueno, un proceso que va a durar varios días. Digo, primero terminarán los... Supongo, todo depende de algunas cosas, pero supongo que todo esto se va a realizar en los próximos 15 días. Exactamente. Bien, si querés vamos y te mantenés en línea un ratito, vamos a seguir mostrando y escuchando la palabra de Francisco, en donde no hace mucho tiempo atrás hablaba justamente de nuestra ciudad y enviaba este mensaje. Queridos hermanos y hermanas de Rosario, me viene a la mente en este momento un versículo del Evangelio de Mateo. Felices los que trabajan por la paz. Y en un momento de crisis como los que vive la ciudad de Rosario, comprendemos la necesidad de la presencia de la fuerza de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad. No obstante, sabemos que en el camino de la paz se deben transitar respuestas complejas, integrales y con la colaboración de todas las instituciones que conforman la vida de una sociedad. Es necesario fortalecer la comunidad. Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario. Es necesario trabajar
no solo sobre la oferta, sino también sobre la demanda de drogas a través de políticas de prevención y asistencia. El silencio del Estado en esta materia solo naturaliza y facilita la promoción del consumo y comercialización de las mismas. En un contexto como este es necesario que el sistema democrático vele por la institucionalidad de la justicia, de tal manera que pueda ser independiente para investigar los entramados de la corrupción y del lavado de dinero que facilitan el avance del narcotráfico. Nadie se salva solo. Aún en los barrios privados se puede encontrar la inseguridad y la amenaza del consumo para los propios hijos. El temor siempre aísla, el temor paraliza. No teman comprometerse junto a otros para hacer respuesta pacífica e inspiradora. Queridos hermanos y hermanas rosarinos, estoy cerca de ustedes. La Virgen del Rosario intercede día y noche por todos sus hijos, sobre todo como suelen hacerlo las mamás, con diligencia especial por quienes tienen mayores fragilidades. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Bueno, y esta es la imagen también en donde se lo ve con el padre Ignacio Peries aquí en este saludo también fraternal cuando hizo una visita al Papa Francisco. Bueno, Guillermo, lo que mostrábamos y ese mensaje fue en un momento muy delicado que atravesamos hace un año atrás, en realidad fue en marzo del año 2024. Lo sumo a Guille también, Sisman, para hablar de este tema, también está Fernando aquí en el estudio. Digo, porque no fue ajeno al flagelo que vivió Rosario el año pasado, con 4 muertes muy violentas durante pocos días. Muy comprometido el Papa Francisco con la problemática acuciante que atravesaba la ciudad. Era el tercer mensaje que brindaba la ciudad de Rosario específicamente para esta población. Recién veíamos en el video cuando aludía a la Virgen del Rosario, un momento muy complicado. Si bien habían bajado la cantidad de crímenes, fueron 4 muy violentos al azar a trabajadores del servicio público de taxis, de colectivos, de estaciones de servicio, y hubo un pedido explícito para que el Papa le transmitiera un mensaje no solamente a la feligresía, sino a la población en general, y el mensaje de unos 7 minutos que se difundió por YouTube es muy comprometido, es muy ecuménico y hablaba de la necesidad de una salida colectiva, que aún los sectores más pudientes que vivían en barrios cerrados, privados, podían encontrar allí sus hijos el consumo de sustancias y que el narcotráfico terminaba complicando la vida en sociedad. Un mensaje muy, muy comprometido que toda la comunidad escuchó atentamente. Lo compartíamos con vos también, Guillermo, desde allí, desde Roma. Digo, un papa muy cercano a la gente y más allá de quienes practicaran o no la religión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Creo que tenía una llegada diferente, en este caso, el Papa Francisco. Sí, incluso, Guillermo, te pregunto para recordar, con varios hitos sobre su papado, ¿no? Con llegadas a Arabia, con visitas ecuménicas que son dignas de destacar, ¿no? Sí, y la verdad que el papado de Francisco se caracterizó por estar muy cerca de los que más sufren, de los despojados, de los discriminados de la sociedad. Habría que recordar su histórico viaje a Lampedusa, donde tantos murieron migrantes antes de llegar. El último viaje donde nunca había ido un papa, Papúa Nueva Guinea, que lo hizo ya enfermo, y así infinidad de viajes, ¿no? Su diálogo con el Islam, su diálogo con la iglesia, con otras iglesias no católicas sino cristianas, su diálogo con el judaísmo, ese célebre abrazo que tuvo con el rabino ex rector del Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires y el imán de Buenos Aires en el Muro de los Lamentos. Son detalles, son gestos que muestran del todo lo que era su posición ante la fe y su posición ante la vida. Toma como referencia Santa Marta, decía Guillermo, donde será velado el Papa, que me parece que también más allá de la devoción para con la Virgen, marca un poco correrse de esa pompa que significaba, ¿no? Ser velado en San Pedro, ¿no? Es otra característica, está más alejado y tiene otras características también el lugar. Totalmente. El Papa, no bien fue elegido, decidió no mudarse de su alojamiento que tenía como cardenal durante el cónclave
y vivió constantemente todos los años de su pontificado en Santa Marta, que es una hospedería, una especie de hotel dentro del Vaticano, y no vivió en los palacios apostólicos, que solamente iba los domingos para impartir la bendición a los fieles en la Plaza de San Pedro. Y ahora, como era de su costumbre, decidió también que lo velen en el oratorio de Santa Marta, una pequeña iglesia que hay en el complejo ese habitacional de Santa Marta, donde van cardenales y obispos cuando vienen al Vaticano. ¿Y podrán los fieles seguir de cerca, acercarse a ese lugar? ¿Será abierto al público? Va a ser abierto al público, todavía no hay ninguna noticia oficial, pero es tradición de la iglesia que los fieles despidan a su pastor. Bueno, y es de esperar seguramente exequias absolutamente multitudinarias. El Papa era extremadamente popular, ¿cómo olvidar esa imagen en Río de Janeiro, ¿no? Donde instó a la juventud a hacer lío? Era un Papa muy cercano a la gente, incluso marcó una diferencia muy significativa con Ratzinger, ¿no? Con Benedicto XVI. Era un Papa muy popular y usted imagina una despedida multitudinaria, ¿no? El pueblo de Roma, que era su obispo, lo quiere muchísimo y lo quería muchísimo. Y hay gran tristeza en todo lo que es la ciudad de Roma, independientemente de la cantidad de turistas que hay siempre. Y decíamos, las Pascuas de ayer creo que fueron especiales además, ¿no? Porque ya desde febrero se conocía su estado de salud muy delicado, a pesar de que había aparecido públicamente en pocas oportunidades. Digo, tal vez la gente tenía la expectativa de llegar a acercarse a Plaza San Pedro y verlo, y así fue. ¿Estuviste presente en ese momento? Sí, estuve presente en ese momento, pude saludarlo desde donde estaba el pueblo fiel, pude ver la debilidad y el esfuerzo que hizo en impartir la bendición Urbi et Orbi, pude ver que además quiso saludar y estar muy cerca de su pueblo, porque agarró el papamóvil y dio varias vueltas a la Plaza de San Pedro. Realmente fue como una ofrenda final a toda la iglesia. O sea, yo lo veía de esa manera, porque yo lo veía ya muy débil, Claro. muy débil. Claro, lo que pasa es que es impactante, porque esto ocurrió hace 24 horas, ¿no? Realmente, digo, Exactamente, ayer a las 10 al mediodía fue su salida a la logia de San Pedro, y luego de impartir la bendición, como pudo, porque no podía ni levantar los brazos para bendecir, bajó en el papamóvil y dio toda la vuelta a la Plaza de San Pedro. Exacto, ahí estamos compartiendo las imágenes. Estos que estamos viendo ahora a la izquierda de nuestra pantalla fue lo que ocurrió ayer, luego del Urbi et Orbi, de esa una bendición plaza del llena, Papa. era una plaza por el domingo de Pascua, ¿no? Exacto. Era una plaza llenísima. Estamos compartiendo ese momento en donde se lo ve. Porque podría haber hecho el saludo desde el edificio y sin embargo decidió subirse al papamóvil para acercarse más a la gente, que lo pudieron ver desde allí, registrar con sus teléfonos. Es el Papa, podría no haber salido, Exacto. podría haber encargado a un cardenal que en su nombre dé la bendición, pero hizo el esfuerzo final, digamos, de salir, y ya que lo hizo también quiso estar muy cerca de la gente. Bendijo a un nenito en algún momento, Lo vemos. no sé si ustedes lo vieron. Sí, lo estábamos mostrando. Se le acercaron. Exacto. Realmente, y se veía un Papa cansado, un Papa diciendo adiós, quizás. Exacto. Vamos a compartir las palabras de ayer durante la misa. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chiedo il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Bueno, un breve mensaje, ¿no? Porque fueron quienes los acompañaron, quienes dieron el mensaje general, pero él no dejó de... Si no podía ni hablar. Claro. No sé si se dieron cuenta que no podía emitir palabras. Sí, pero no evitó mencionar, aunque sea unas pocas palabras, y el saludo a los hermanos y hermanas presentes, ¿no? Sí, desearle felices Pascuas. Primero les deseo felices Pascuas, no bien salió a la logia. Así está. Bueno, vamos a seguir compartiendo, Guillermo. Esto es un fragmento que vamos a compartir de las últimas entrevistas que dio Francisco. Questa Pasqua così complicata dopo il ricovero, come la vive?
e la vivo come posso. Andiamo. Bueno, ahí está, ¿no? Una periodista que se pudo acercar apenas, consultarle cómo vive la Pascua y dijo, bueno, ¿cómo puedo? ¿No? Con los últimos alientos de vida, literalmente hablando, porque 24 horas después nos encontrábamos con esta triste noticia. Y uno quiere imaginar el esfuerzo que ha hecho para poder mantenerse de pie, sentado en el papamóvil, dar bendiciones a estos pequeños y a algunas personas que se le acercaron. Digo, habrá sido un esfuerzo realmente físico enorme para él. Totalmente, ha sido un gran esfuerzo físico. Y lo que quisiera remarcar, que la primera salida del Vaticano, el Jueves Santo, Sí. fue a visitar a los presos de Roma, Claro. de la cárcel de Roma, de la cárcel Regina Coeli. Sí. Sí, Para sí. los Sí. lavados de pies, ¿no? Sí, pero- La ceremonia. Pero siempre muy Para el sí- lavado de pies, dijo que no podía hacerlo porque no le daba la fuerza, Exacto. pero no quería estar lejos de ellos en ese momento. Sí, cada paso muy significativo, muy contundente, con un mensaje inmerso en cada actuación del Papa. Ahora, a propósito de eso, Guillermo, con el tiempo y por los cambios que introdujo en el Vaticano y por su paso, ¿cómo crees, conociendo tanto la persona de él y el mundo eclesiástico, que será recordado el Papa Francisco? Es difícil hoy, ¿no? Pero bueno, hay un trabajo realizado muy contundente por parte de él. Yo creo que el Papa Francisco, como otros tantos papas, van a marcar un hito en la historia de la Iglesia. Ha sido un papa que ha sido un quicio dentro de la Iglesia, como fue Gregorio Magno, como fue San Juan Pablo II, como fueron tantos otros papas, Juan XXIII, va a marcar un hito en la historia de la Iglesia. Sobre todo, un mensaje a los desposeídos de la tierra, como dice el Evangelio, stulta mundi et aqua non sum, para esos que no son nada, los que están separados del mundo, los marginados, los migrantes, los que sufren, los pobres, principalmente. Ujú. Y en lo personal, ¿cuál era tu trato con Francisco o el de él con vos? He tenido la fortuna de ser amigo de él, cosa que no me olvidaré jamás. Él ha estado junto a mí en los momentos más difíciles de mi vida, y cuando él me necesitó en Roma, me pidió, yo vine a hacer lo que pueda por mi amigo. Y la última vez que lo vi fue hace 10 días antes de su internación. Menos. En febrero, El 9 de febrero. el 9 de febrero. Ujú. Sí. Y Y de- lo vi muy mal. Claro. ¿De Sí, qué, muy- de qué año data la amistad de ustedes? Y yo lo conocí en unas circunstancias muy duras de mi vida. Hará 6 años y empecé a tratarlo personalmente hace 4 años. Y siempre tan cordial, ameno, tan argentino en su comunicación y su característica. Totalmente argentino, y te diría totalmente porteño. Ajá. De hecho, hemos visto muchas Totalmente imágenes tomando porteño. mate, ¿no? Tomaba mate, mostraba la Sí, argentinidad. tomaba mate. Hablaba como nosotros, usaba las expresiones que usamos nosotros. Bueno, Era muy cercano a la gente, era muy argentino. Sí. muy futbolero, muy futbolero. Claro. Nunca San dejó de Lorenzo. seguirlo San Lorenzo, San San Lorenzo, Lorenzo. no dejó jamás de seguirlo a San Lorenzo. Sí, de Pero hecho. todo unido también a una gran austeridad personal, Ajá. que dio ejemplo aquí a la Curia Vaticana. Claro, claro. Sé que sus comunicaciones telefónicas, por ejemplo, no requerían de secretarios e intermediarios. Solía levantar él mismo el teléfono y No, comunicarse. él hablaba conmigo por teléfono. Cuando yo veía una llamada de un número oculto, digo, es el Papa. Claro, claro. Eso demuestra la humildad también de la persona, ¿no? Sí. Y Sencillez. contestaba las cartas con su puño y letra. Tengo más de 200 cartas personales. Ah, la, la. Ah, wow, es un archivo histórico impresionante lo que posees allí vos. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Sí. Y por el momento lo voy a reservar, lo voy a cuidar con mucho cariño. Y la última vez que lo vi, me entregó unos documentos en un sobre. Eso fue el 9. Y el sobre está escrito mi nombre por él.
Ajá. Y yo no lo tiré ese sobre, obviamente, ¿no? Y estoy leyendo una biografía que salió aquí en Italia, en italiano, que se llama Spera, y es mi señalador del avance de la lectura de la biografía. Bien, bueno, entonces todo se va a centrar hoy, a partir de esta semana, más allá del Vaticano y la plaza donde vos estás, San Pedro, en Santa Marta, ¿no? Digo, las miradas Bueno, estarán centradas yo, allá. yo les ubico dónde es Santa Marta, porque a lo mejor no tienen idea dónde es Santa Marta. No. Mirando de frente la basílica, Ajá, mirando de frente la basílica, el lado izquierdo de la columnata, que es por donde mayormente no entran los turistas, sino que los turistas entran del lado derecho, hay una entrada al Vaticano y por ahí se entra a Santa Marta, ah, bien, a donde queda Santa Marta. Digamos que queda al lado del aula Paulo VI o el aula Nervi, donde se tienen las audiencias públicas de los miércoles en invierno. bien. Ujú. Así que está, bueno, está allí, digamos, está en el marco de lo que es el Vaticano, digo, no hay que trasladarse Sí, sí. entonces. No, es adentro del Vaticano, es Es adentro del adentro del Vaticano. Vaticano, es una de las sedes entonces llamada Santa Marta. Bueno, y usted habló mucho de... No, Santa Marta, te explico lo que es. Santa Marta es una hospedería dentro del Vaticano, Ajá. donde ahora se van a hospedar los cardenales que vienen a elegir al nuevo Papa, al cónclave. Y ahí De hecho, estaba... como te dije anteriormente, cuando Francisco fue elegido Papa, Sí. dijo que quería quedarse en la misma habitación donde estaba él, Ah, ahora entiendo. esperando el cónclave. Se entiende. Y desde ese momento, con su elección, no se trasladó a los palacios pontificios, sino que se quedó en esa misma habitación, que constaba de una pequeña antesala con un escritorio y su cuarto al lado. Muy pequeño, muy chico. El cónclave que va a definir el sucesor de Francisco recién va a deliberar, terminado todo el funeral. En realidad, tendría que empezar la cuenta para ver cuándo es el cónclave después de los 9 días de luto y llanto, que se llama. Claro, 9 días después de la muerte. exacto. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo la comunicación. No. La verdad es que es un placer poder salir en vivo desde allí con vos, relatando ahí en primera persona lo que se vive en el Vaticano frente, bueno, a semejante noticia, ¿no? Que es histórico. Hoy pasará a ser un día Bueno, histórico. les quiero decir que estoy a su disposición como argentino, como cristiano, para contarle todo lo que sucede acá, porque la figura de Francisco es una figura que merece ser conocida profundamente por todos los argentinos. Quizás no muchos argentinos tienen una idea acabada de lo que es a nivel internacional, a nivel mundial y a nivel personal la figura del Papa Francisco. Bien, Guillermo. Me permitís, Sí. Sonia, muy cortito, Guillermo, pero digo, en base a esto y pensando en el cónclave y en lo que ha significado Francisco para la Iglesia, ¿puede tener continuidad en esa elección del nuevo Papa? ¿Qué crees vos como estudioso y como conocedor? Mira. Digo, o puede haber un quiebre? Mirá, yo profeta no soy, tampoco puedo decir lo que va a pasar en el futuro. Pero dentro de la institución vaticana también es una institución de hombres. Entonces te puedo dar una apreciación humana. Ajá. Y te podría decir que la mayoría necesaria de los cardenales para la elección del nuevo Papa la cumplen cardenales designados por Francisco. Perfecto, Bien. perfecto. No sé si con eso te aclaro algo, te Y digo bueno, algo. pero va rumbeando. Quizás Va arriesgarme algo, ¿no? Un perfil, Porque tampoco un se perfil. sabe. Porque hay que creer en el Espíritu Santo, que es quien ilumina los corazones de los cardenales. Guillermo, ahora sí, un abrazo enorme y nos No, mantendremos en gracias contacto. a ustedes Seguramente. y estoy a su disposición.